Quiero que me acompañen en la oración para empezar. A continuación, la lectura del pasaje que vamos a estudiar hoy, sobre el cual hoy vamos a predicar. Tengan la bondad y abren, mientras tanto, para que lo tengan listo, Mateo 7 del 1 al 6. Tengan abiertas sus Biblias, ahí por favor. Mateo 7 del 1 al 6. ¿Listos? Y ahora sí, acompáñenme en esta oración inicial para aproximarnos después al texto que vamos a estudiar. Les ruego que me sigan en la oración mentalmente para que nos dispongamos entonces a la lectura. Bendito Señor, te damos gracias porque te tenemos. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu en este recinto y en nuestros corazones. Permite, Padre, que nuestro corazón sea conmovido con tu enseñanza y por tu bondad podamos ser movidos a arrepentimiento, Padre Santo. Que la enseñanza que nos tienes preparada para hoy permita que nosotros podamos corregir nuestra conducta para agradarte y para servirte. Queremos poner en práctica tu palabra. En resumen, ese es nuestro pedido esta mañana. Queremos ser dignos de ti, Señor. Amén. Ahora sí, Mateo 7 del 1 al 6. Ubicados. Vamos a leer, vamos a hacerlo juntos. Nueva versión internacional. Dice así: no juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelva contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Bueno, ese es el pasaje sobre el cual vamos a predicar hoy. La prédica se llama La crítica y su remedio infalible, la autocrítica. No sé si todos tienen bosquejo para que me vayan siguiendo. La crítica y su remedio infalible, la autocrítica. Bueno, empecemos, que acá le hemos llamado a la palabra o al concepto juzgar, que nos dice la Escritura: no juzgar a los demás, no juzguen a nadie, con una de las acepciones que tiene esta palabra en el griego. Juzgar significa muchas cosas. Todas las acepciones que tiene la palabra juzgar tienen cuestiones en común. Pero en este pasaje en particular, la raíz griega de la que viene esta palabra, el juicio, juzgar, es la que se denomina crino. Y en este caso, la que más se aproxima al significado
de esta palabra en este pasaje en particular es criticar. Entonces uno podría de pronto, parafraseando, recitar el pasaje diciendo: no critiques a los demás para que nadie los critique a ustedes. Y así nos podemos entender desde ya. Yo quisiera ubicarlos en qué contexto el Señor dice eso. Recuerde que la serie que estamos viendo es el Sermón del Monte. Recuerden ustedes que el Sermón del Monte arranca el Señor diciendo que los ciudadanos del reino o los seguidores que Él quiere deben tener unas características especiales, un carácter y una personalidad que, si uno los examina detenidamente, el Señor está hablando del nuevo hombre que Él quisiera para su reino. Y Él describe esas características que, si ustedes las recuerdan, son sublimes. Recuerden que una de ellas era la humildad, recuerden que una de ellas era el ser pobre espiritualmente y muchas más. Inclusive hay una que dice que habla sobre la compasión. Sobre la compasión. Yo quisiera dejar subrayado desde el principio este punto, porque dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Hay un punto de tangencia con esa bienaventuranza, recordando que bienaventuranza significa dicha también, y bienaventuranza significa también felicidad. Entonces, felices serán los que tratan a otros con compasión, porque los tratarán también con compasión. Bueno, uno se pregunta por qué esta recomendación sobre el juicio crítico o sobre la crítica se encuentra aquí, entre temas tan sublimes como los que se mencionan en las bienaventuranzas, en Mateo 5, del 3 al 12. Jesús, después de haberles puesto la vara tan alta con respecto a las excelsas cualidades de carácter que debían tener los ciudadanos del reino, desciende un poco entonces para hablarles sobre cómo deben ser las relaciones con la ley, cómo deben ser practicadas las obras de justicia, ¿recuerdan? Al igual de cuál debe ser el propósito sublime de la vida, cuando les dice una frase memorable: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y de pronto esa gente se encuentra escuchando consejos y recomendaciones sobre lo rutinario del día a día de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, como esta cuestión de la crítica. Entonces el Señor arranca, digamos, de lo más alto, porque Él quiere que los seguidores de su reino seamos perfectos. Recuerda que el Sermón del Monte también lo dice. ¿Recuerdan ustedes que cuando Él dice que debemos amar a los enemigos, al final de ese pasaje dice: porque es que los quiero gente perfecta? ¿Recuerdan ustedes eso? Y después pareciera que descendiera, digamos, a hablar de las cosas cotidianas como estas de la crítica. Recordemos un poco que la sociedad de Jesús y la de sus discípulos era una cultura patriarcal, oral, además muy pobre y analfabeta. Esa era la sociedad en la cual Jesús predicó, o a la cual Jesús le predicó. Y la gente criticaba, y criticaba por todo. Por ejemplo, la gente criticaba si se podía hacer una cosa u otra en sábado. Criticaba sobre la dieta de los vecinos, si lo que comían era puro o impuro. Si tal o cual animal era puro o impuro para comer. Si tú invitabas a pecadores a cenar a tu casa, criticaba hasta el trato que le daba el asno, el vecino, al asno, al buey. Si ayunabas o no ayunabas. Criticaba si cumplías con la limosna a los pobres o no. Criticaba a la hija del vecino
¿sí? Porque la señalaba de adúltera o no. En fin, eso era lo rutinario. Y el Señor les hace caer en la cuenta sobre esto de la crítica. Conocedor de este ambiente, entonces el Señor interpela a sus discípulos y a sus seguidores, advirtiéndoles que la crítica a los demás es una práctica de cuidado. Justo en este momento cobra sentido esta pieza del sermón, que advierte que el juicio crítico o la crítica a los demás tiene responsabilidades y consecuencias inmediatas en las relaciones con los hermanos. Que la crítica es una herramienta clave, una herramienta de comunicación, es una herramienta de enseñanza, es una herramienta social de comunicación que puede destruir o puede edificar. Como ven, no es un asunto menor, no es un asunto pequeño esto de la crítica. El comportamiento ético en la crítica a los demás es algo absolutamente importante en la vida de los seguidores de Cristo y por supuesto en nosotros, los cristianos, los de ese siglo y los del siglo presente. Fíjense que les dice: no sean hipócritas al orar. Les dice: no sean hipócritas al dar la limosna a los demás. Les dice: no sean hipócritas al ayunar. Y ahora les dice que no sean hipócritas al criticar a los demás. Aquí este discurso del Señor, este sermón del Señor, deja ver el hilo de plata, el hilo de plata de su sermón. O sea, el Señor estaba muy interesado, muy preocupado en que sus seguidores no fueran o no fuéramos hipócritas. Y ahora tiene en su discurso este tema de la crítica. Entonces, lo que el Señor dice al comienzo: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Lo que está diciendo es que la crítica es como un boomerang. No sé si todos recuerdan el boomerang, ¿sí? Para que no lo recuerden, el boomerang es algo así. El boomerang era una herramienta que servía de caza, que cuando no le pegaba a la presa se le devolvía a la persona, muy usado por los aborígenes australianos y también lo usaron los egipcios. Entonces, me recordó a mí que la crítica es como el boomerang. Se lanza y siempre se devuelve con la misma fuerza. Entonces, el Señor les recuerda este principio, pero este principio además es una ley. No sé si ustedes recuerdan el bachillerato. En el bachillerato le enseñaban a uno las leyes de Newton. Corresponde a la tercera ley de Newton, que es la que dice que cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza igual, pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que lo produjo. O sea que es una ley que está en la física o que está en la naturaleza, pero que también está en las relaciones humanas. Entonces, Él quiere recordar este principio, esta ley. Y les dice: si no les gusta que los critiquen, no critiquen. Así es simple. ¿A quién le gusta que lo critiquen? A nadie, ¿verdad? Entonces, parece algo sencillo, ¿sí? Parece algo menor, pero tiene mucha importancia, ¿sí? Porque muchos oficios, muchas cosas que nosotros hacemos contienen la crítica. Miren ustedes, hasta un buen consejo, ¿sí?, le antecede una crítica, que es más o menos lo que el papá hace con su hijo, ¿sí? Primero lo critica y después le da un buen consejo. Entonces, en el lenguaje cotidiano, la crítica se conoce o se parece ¿a qué? A la reprobación, al ataque, a la condena, a la censura que se hace de una persona
un ser o una cosa. Una crítica es al fin y al cabo un juicio abreviado que se hace a otros sobre su conducta, sus pecados, sus errores, su estilo de vida o su trabajo, etc. Entonces, fíjense ustedes que es una cuestión supremamente práctica. La Biblia, la palabra de Dios, los consejos de Jesús como maestro, no solamente son cuestiones súper espirituales, ¿no? También hay cosas prácticas, útiles. Así, mis hermanos, si no tienes una piel dura y gruesa y un corazón suave, lo mejor es que no critiques. Ese, digamos, sería la enseñanza de esta primera parte que el Señor nos trae hoy. Y uno lo podría recordar con un aforismo. Si la crítica vas a usar, recuerda, siempre te la van a contestar. Recordemos eso, por favor. Si no te gusta que te critiquen, no critiques. Así de sencillo es la enseñanza. Pero ojo, Jesús no prohíbe la crítica en esta enseñanza. Yo les pido que lean cuidadosamente la recomendación. No es una prohibición, amigos, es tan solo una advertencia. Porque dígame, ¿a quién le gusta que lo critiquen? A nadie. De hecho, Jesús criticó dramáticamente a los fariseos. Recuerden el capítulo 12 y el capítulo 23 de Mateo. Los criticó muy duro. Les dijo generación de víboras, les dijo hipócritas, en fin, les dijo de todo. Pero alguien podría decir, claro, ese era Jesús, porque Jesús era Dios, porque Jesús es la autoridad. Yo le voy a contestar, por supuesto, así es, porque la autoridad tan solo la tiene Jesús, ¿sí? Tan solo la tiene Dios. Pongámonos de acuerdo antes de seguir con esta enseñanza. Yo quisiera que nos quedara claro lo siguiente: Dios es el juez de todos nosotros. Nosotros no somos el juez de nadie. Que eso nos quede claro. En 1 Corintios 4, el 1 al 5 está: el que me juzga es el Señor. Entonces, para continuar, yo quiero que les quede claro, porque de pronto puede traer confusión este mensaje, ¿no? Porque la crítica, repito, es un juicio abreviado. Y la crítica es inevitable. La crítica está en toda la Biblia y la crítica está en nuestras vidas. Todos los días criticamos. Las personas que educan, critican. Los profesores critican a sus alumnos. Los jefes critican a sus subordinados porque la crítica es inevitable. Y si a eso, ¿sí? Y si a eso acompañamos la enseñanza de Santiago, que dice que la lengua es indomable, pues debemos tener mucho cuidado al criticar. Realmente llama la atención acá el Señor en que lo que es realmente despreciable en la crítica es mantener un espíritu de condena. La crítica a la que hace alusión este pasaje quizás es al espíritu de condena, al espíritu condenatorio que nosotros proferimos al criticar a alguien o al criticar la conducta de alguien o al criticar el estilo de vida de alguien. Es ese espíritu condenatorio, ese espíritu de juicio en que nosotros hacemos absolutamente todo. Nosotros instruimos el expediente y nosotros damos el fallo definitorio y condenamos a la gente. Ese espíritu que se hace desde la superioridad y el orgullo. Eso es lo que es lamentable, el espíritu de condena. Entonces les decía que nos pusiéramos de acuerdo desde el principio, porque nosotros no somos el juez. El juez es Dios, la Biblia lo dice, el juez es el Señor.
Entonces, ahora sí, el Señor sí puede hacer todo el juicio completo. El Señor está en capacidad de instruir el caso, nuestro caso, por el cual vamos a ser juzgados por Dios. Porque Él es el único que puede ver el corazón del hombre. Entonces Él sí puede instruir el caso, nuestro caso. El Señor es el único que puede dar la sentencia, el fallo definitivo, porque es el dueño de la verdad. Entonces Él juzga frente a la verdad objetiva que es Él mismo. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Los hombres no somos los dueños de la verdad. Él es el único que condena o perdona. Y así dejamos en firme este concepto. Ahora veamos un ejemplo de lo que hoy en día llamamos una crítica constructiva. Quiero llamar la atención que ese concepto no existía en tiempos de Jesús. Es un concepto nuevo, esto de la crítica constructiva. Les voy a narrar un pequeño ejemplo para dejar por sentado de que la crítica no está prohibida en la Biblia. No sé si todos recuerdan el caso de Yetro. ¿Sí? ¿Todos recuerdan quién era Yetro? Yetro era el suegro de Moisés. ¿Sí? Yetro era el sacerdote de Madián, que era una región que quedaba en el desierto, cerca al Sinaí. Y una de sus hijas, que se llamaba Séfora, era la mujer de ¿quién? La mujer de Moisés. Bueno, él estaba en el desierto con el pueblo de Israel que había sacado de Egipto y el suegro lo fue a visitar. Lo fue a visitar con la mujer de Moisés y sus hijos. Y en una de esas, pues Moisés en su oficio, Moisés era el juez de su pueblo por delegación del Señor. Pero resulta que Moisés atendía a todo el mundo. Y entonces Yetro lo vio. ¿Y qué le hace? Le hace una crítica, ¿sí? Lo que hoy podríamos llamar una crítica constructiva. Repito, ese concepto es nuevo. Pero lo podemos asimilar a la crítica constructiva. Entonces se le acerca Yetro, el suegro, y le dice a Moisés, porque Moisés se reunía y se gastaba todo el día juzgando todos los casos en el desierto. O sea, era un trabajo interminable, inmarcesible, y yo supongo que el pobre Moisés quedaba rendido. Entonces, Yetro se le acerca y le dice, escuchen la crítica, ¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué estás sentado ahí tú solo? Mientras el pueblo se queda de pie a tu alrededor todo el día. Entonces, el viejo Moisés le responde a su suegro. Dice, porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos vienen y yo decido quién tiene la razón y quién no la tiene. Yo voy a conocer las leyes y normas de Dios. Entonces el Yetro le dice a Moisés, lo que estás haciendo no está bien, viejito. Pésimo. Mal. Y entonces a continuación sí viene el consejo, que es lo que es la otra construcción de la crítica constructiva. Le dice, tú y el pueblo que está contigo se van a cansar, este trabajo es inmarcesible para ti, no puedes hacerlo solo. Y entonces le dice, ¿qué le dice? Ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo, vea. Le dice, tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñale las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Y posteriormente, delega los casos. Hace una estratificación de los casos que debe legislar y los delega. Entonces mire ahí que la Biblia lo que tiene son ejemplos de la crítica, de cómo hacer la crítica. Fíjense que esta es una crítica que hecha de alguna manera con amor. ¿Sí? Recuerde que la Biblia nos manda a hacer todas las cosas con amor, ¿no? A continuación, si ustedes siguen leyendo, verán que el Señor en el Sermón del Monte les dice, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros,
se les medirá a ustedes. Esta es la segunda parte. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí él empieza a dar las razones. O sea, no solamente les dice, mire, si a ustedes les harta la crítica, no critiquen, sino que el Señor da razones. Da razones. Dice, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Entonces, el mismo juicio recibirás. La misma clase de crítica se te devolverá como un boomerang. Entonces, vamos por partes. Jesús les dice a sus seguidores, le dice, mire, escuchen esto. Las mismas cosas que ustedes digan, esas mismas cosas les dirán a ustedes, o cosas peores. El mismo juicio le darán. Le darán de la misma medicina. Entonces, si uno medita un poco en estas palabras, uno podría pensar, ¿qué clase de juicio me darán? O sea, si yo soy una persona que juzgo alegremente, si soy una persona que no medito en mis palabras cuando voy a criticar a alguien, porque se hace necesario criticarlo, repito, no por deporte. Hay momentos en que a uno le toca criticar, repito, por ejemplo a su hijo. Si es jefe, le toca criticar a su subalterno. Si es un hermano que está pecando y uno tiene amor por su hermano, pues habrá un momento en que le toca llamarlo y decirle, mi hermano, tienes que dejar de ver todos los videos en internet que empiezan por X, porque tan, ¿sí? Entonces, si tu crítica es espontánea, sin evidencias, desconociendo las situaciones de tiempo, espacio y modo, sin atenuantes, por las meras apariencias, no basada en principios bíblicos, y esto es muy importante, es decir, si tu crítica es injusta, lo más probable recibirás una crítica injusta. ¿Sí? Espere eso, papito. ¿Sí? Es lo que el Señor les está diciendo. Si esa es la clase de juicio, si esa es la clase de crítica, si ese es tu estilo al criticar a tus hermanos, vas a recibir la misma clase de juicio, ¿sí? Un juicio injusto. Y después le dice que en la misma medida, o sea, la misma medicina y la misma dosis, vas a recibir. Si la medida de tu crítica, eso me parece muy interesante, miren, escúchenme, si la medida de tu crítica es prejuiciada, descarnada, visceral, exagerada, sarcástica, como le gusta a uno eso, que ridiculiza, satírica, soy el rey de eso, irónica, sin compasión. Recuerda que les dije que al principio que tuvieran en cuenta las obras de misericordia. Si tu crítica es sin compasión, condenatoria, ¿qué recibirás? Amigo, una paliza, ¿sí? De la persona que tú critiques. O de cualquier otro metido que esté ahí por ahí, ¿cierto? Con la misma medida y de pronto un poco más. Y este tipo de crítica a la que el Señor quizás hace referencia es la crítica destructiva, es la crítica injusta, la que destruye. Entonces decía que sin compasión, porque si uno recuerda a Santiago, en el 2.13, para quien tenga la curiosidad de leerlo hoy, dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúa sin compasión. Y al final, cuando nos enfrentemos al Señor, Santiago dice, la compasión triunfa en el juicio. Le dice a uno Santiago, como advirtiéndole lo que viene. Marcos exagera un poco más, porque este pasaje tiene un paralelo en Marcos 4:24. Marcos dice, pongan mucha atención. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Entonces, el resultado del juicio sin misericordia es destrucción o lo peor, autodestrucción. Esta enseñanza de proporcionalidad en la crítica tiene una conexión con el contexto de Mateo. Tiene la conexión con la regla de oro en Mateo 7:12.
que reza de la siguiente manera: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Imagínense a qué nivel eleva el Señor esta regla de oro, al nivel de la palabra de Dios, de la ley y los profetas. Entonces, si quiere que tu contradictor, tu hijo, o la persona que está bajo tu tutela o bajo tus órdenes, o tu hermano, a tu hermano, tienes que hacer una crítica, ¿sí? O mejor, tienes que hacer la crítica que te gustaría que te hicieran a ti, ¿cierto? Con palabras compasivas. Ojalá como la crítica lo manda, ¿sí? Con base en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para, repitan conmigo, enseñar, ¿cierto? Redarguir, ¿qué más? Corregir e instruir en justicia. Entonces mira que casi la mayoría de las palabras con las cuales está escrita la utilidad de la Biblia pareciera, ¿sí? O da la impresión de que son las palabras con las que puedes hacer la crítica, ¿verdad? Vamos a recabar sobre este punto otra vez. Bueno, no vamos a pasar al concepto siguiente sin antes reparar en Romanos 2 del 1 al 3. Romanos 2 del 1 al 3 lo que nos dice es que la cuestión es más grave, ¿sí? Porque el hermano que se devuelva, ¿verdad?, a criticarte de la misma forma, pues es incómodo, pero no es grave. Pero lo que sí es grave es lo que nos dice Pablo en Romanos. Imagínense que él dice, después de recitar una cantidad de pecados, en Romanos 2 del 1 al 3 dice: por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, cuando criticas a los demás, pues al juzgar a otros, pues al condenar a otros, pues al criticar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Practicas las mismas cosas. Y eso sí es grave. Dicho esto, quisiera pasar la página recordando de nuevo las bienaventuranzas. Feliz, dichoso los compasivos, porque serán tratados con compasión. La crítica hipócrita y la crítica veraz. En el versículo 3 dice el Señor: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Qué les está diciendo? Lo que está implícito en este pasaje es que el Señor intuye que en medio de la hipocresía, la persona que critica de pronto tiene una buena intención, tiene la intención de ayudar. Y lo digo porque si no, el versículo no diría de una manera tan gráfica, uno usaría una metáfora tan visible como la que usa el Señor cuando le dice: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo, y le dice: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. O sea, y entonces podrás ver con claridad para poder ayudar a tu hermano, si es que era la motivación de tu crítica. Ese juicio que le estás lanzando a tu hermano, esa crítica que le estás lanzando a tu hermano, bueno, esa era tu intención, dice el Señor. Pero primero tienes que mirarte, ¿sí? Tienes que mirarte, porque cuando uno es ligero para la crítica, cuando es tan espontáneo para criticar, lo más probable es que no se da cuenta que uno mismo, ¿sí?, tiene ese mismo pecado. Uno mismo practica los mismos errores.
uno mismo practica la misma conducta. Entonces el Señor le dice, mira, si tu motivación es buena, es decir, para que no seas hipócrita, tienes que pasarte el escáner primero. Pásate el escáner primero, o sea, aguanta. ¿Sí? ¿Le quieres ayudar? ¿Lo vas a criticar? ¿Lo vas a juzgar? Aguanta. Pásate el escáner primero. Medita un poquito más en tu conducta. ¿Sí? Y no vas a pasar por la vergüenza de ser hipócrita. Mi amigo, no vas a hacer el ridículo. Porque cuando te pasas el escáner y te haces la autocrítica, ¿sí? Podrás ver con claridad. Podrás ver con claridad. Y esta es la centralidad de la serie que yo les dije al comienzo. Dice, porque él estaba muy preocupado. O sea, el Señor no quiere que su gente, nosotros, ¿sí? Pasemos por hipócritas. ¿Por qué? Porque la hipocresía, fíjese que es una conducta, ¿sí? Es una deformación de nuestro ego que el Señor aborrece. Recordemos eso. Entonces, esta era, digamos, la excusa principal del Señor para seguir insistiendo en la hipocresía. O sea, el pasaje no se puede ver suelto, o sea, porque realmente perdemos la completez, si me permite, de la enseñanza. Y si uno se va a Mateo 12 y a Mateo 23, la encuentra más completa, porque ahí el Señor señala con el dedo, ¿sí?, a los hipócritas que eran los fariseos y los maestros de la ley, es decir, a la gente más ilustrada, a la gente que más sabía, ¿sí? Y ahí vemos que el Señor aborrece eso. Y en el acto de criticar, de ser tan liviano, de ser tan superficial, de ser tan rápido para criticar, podemos estar evidenciando que somos personas hipócritas. Y Él llama la atención sobre eso. Bueno, en esto de la crítica hipócrita, les vendrá a la cabeza a ustedes desde luego todo lo que aprendieron en el kinder. A uno le enseñaban estas cosas en el kinder. Yo recuerdo, y espero que todavía lo enseñen en el kinder, que a uno le decían un burro hablando de orejas, cuando le citaban los versos y los cuentos infantiles. Entonces, preparando este sermón, me acordé de no solamente de un burro hablando de orejas, sino me acordé de otro cuento infantil, y me tocó irlo a rescatar. Hay unas frases en los cuentos infantiles. Por ejemplo, hay uno que dice: un sapo le dijo al cocodrilo que era horrible porque tenía los ojos feos y saltones. ¿Sí? Hipócrita, ¿no? Dice, sapo hipócrita, ¿verdad? Tiene una trompa ridícula, le dijo el oso hormiguero al cocodrilo. Hipócrita, ¿cierto? Oso hormiguero, hipócrita. Nos puede pasar lo mismo. Después les dice: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad. Ese es el remate de este pedacito. La autocrítica de la cual ya hablamos. Pero hay algo más. Hay algo más. Quiero recalcar, quiero hacer énfasis en que nosotros aún no tenemos la tecnología para ver el corazón, ni la mente, ni las motivaciones de las personas a las que criticamos, ni su situación, ¿verdad? Solo Dios puede hacer eso. Tengámoslo presente. Recordemos, amigos, que a Santiago 5, 19 al 20, que es necesaria este instrumento de la crítica, hacerlo sabiamente como el Señor nos lo explica aquí. Santiago 5, del 19 al 20 nos dice: hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá múltiples pecados. Esto justifica
hacerle la crítica a un hermano. Si va por el camino incorrecto, si vemos que un hermano en la fe está pecando contra Dios, estamos en la obligación de hacerlo entrar en razón, de traerlo de nuevo a los caminos del Señor. Y entonces podemos tener en cuenta todas estas advertencias que el Señor nos hace acá. Yo quisiera no dejarlos ir sin ilustrar este concepto. Hay en la Biblia un ejemplo que yo creo que a todos nos rompe el corazón y quiero recordarlo ahorita. No sé si ustedes recuerdan en la Biblia ese relato que dice: tú eres ese hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tú eres ese man. ¿Recuerdan ese? ¿Todos lo recuerdan? El relato de Natán, el profeta de David. Imagínate lo que significaba para los judíos este relato. David es el rey. Después de Jesús, David. Bueno, Jesús, Moisés y quizá David para los judíos, para el pueblo judío. Y la Biblia trae este relato. Miren ustedes cómo se hace una crítica. Desde luego Natán era un profeta y todos los profetas hablaban en el nombre de Dios, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, si el profeta viene a hablar en el nombre de Dios, pues lo que debió hacer era sacar a David de las orejas, ¿cierto? Seguramente él tenía la potestad para insultar a David, ¿cierto? Para condenarlo, para tratarlo mal. Tenía toda la autoridad del Señor porque era su profeta. Para señalarle el pecado, ¿sí? Para meterle el dedo en la llaga y echarle sal y decirle: tú eres una persona condenable, ¿sí? Tú eres una persona despreciable. Pero Natán no hace eso. No sé si todos recuerdan lo que él hace, ¿no? Y yo pienso que este es un ejemplo. Seguramente nosotros no vamos a tener esa creatividad, pero ilustra mucho. Entonces, Natán entra al trono de David, ¿sí? Imagínense, él le tocó entrar con disculpas, ¿no? Porque es que entrar al trono del rey era complicadísimo. Y entonces le echa un cuentazo. ¿Ustedes recuerdan el cuento? Entonces le echan el cuento de un hombre rico que poseía muchas ovejas y ganado, y el pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él, decía este señor, él crió esa ovejita, la cual creció junto a sus hijos. No, perdón, está hablando del hombre pobre, no del hombre rico. La ovejita comía del mismo plato del dueño, bebía de su vaso, y él la cunaba como a una hija. Le está echando ese cuento Natán a David. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. O sea, Natán se inventa ese cuento para llevárselo a la justicia de David, ¿sí? Repito, le hubiera podido decir de frente, pero no lo hace. Lo hace de alguna manera con amor, de una manera prudente. Entonces, ¿qué dice David? David dice: tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Y Natán le dice: tú eres ese man, tú eres ese hombre despreciable. Por fortuna David no le responde de una manera terrible, sino que cae de rodillas arrepentido. Pero digamos que este es un ejemplo que ilustra una crítica como a las que el Señor le gusta, con la palabra de Dios, porque el profeta venía de parte de Dios, con la palabra de Dios, que es la verdad objetiva. La última parte del pasaje trae una recomendación también, que tiene que ver con el juicio, pero el juicio en otra acepción, que es el juicio
que tiene que ver con la acepción del discernimiento. Dice, no le den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Entonces, repito, este es otra acepción diferente a la que estábamos viendo hace un momento. En esta acepción, juicio quiere decir discernimiento. Entonces, el Señor lo que nos pide acá es una recomendación. Entonces, los perros y los cerdos eran animales impuros. Y algunas personas, los judíos, les llamaban perros, por ejemplo, a los samaritanos, a los gentiles. Y algunas personas más despreciables, por ejemplo, a los hombres prostitutos, que eran sodomitas también, los judíos les llamaban perros también. Entonces eran palabras muy fuertes. Entonces lo que el Señor está diciendo, ustedes con la palabra de Dios, con lo que les estoy enseñando, tienen que tener mucho cuidado a quién se lo van a decir. Y hoy por hoy, por ejemplo, no tenemos ni perros ni cerdos porque no hace parte de nuestra cultura llamar así a la gente, pero tenemos otras personas, ¿sí?, con las cuales no vale la pena presentar lo sagrado del Señor, las perlas del Señor, para que sean pisoteadas y para que seamos agredidos. Es una recomendación. Por ejemplo, hoy por hoy, presentar en orden de discusión el Evangelio a personas que han comunicado abiertamente que odian esos cuentos, que se declaran rabiosamente ateos, que no admiten ninguno de nuestros principios teológicos, es más, que se burlan y nos ridiculizan en público y en privado, que declaran que quienes creemos en Jesús estamos alucinando y que la fe es un asco. Pues el Señor nos dice, mira, tendrán que esperar un momento. O sea, no hay que, digamos, esas verdades, esas perlas, lanzárselas a esas personas, porque nuestro evangelio se va a ver pisoteado, ¿sí? Hay un dicho de Mark Twain, ¿sí?, este escritor norteamericano, el que escribió Tom Sawyer, que desde luego no es bíblico, pero ilustra muy bien esta verdad del Señor, o lo dice de otra forma, digamos. Mark Twain dice, nunca le digas la verdad a la gente que no es digna de ella, ¿sí? Claro, ustedes en su pensamiento están diciendo, pero Germán, Dios es Dios, Dios puede hacer lo que sea. Sí, yo también creo eso, ¿sí? Cuando de pronto una de estas personas que dice que nuestra fe es un asco, que estamos alucinando, que es verdad que no somos de este mundo, ¿sí?, que somos unas personas irracionales y que la fe nos ciega entre la realidad de este mundo, yo estoy seguro que el Señor, que puede ver el corazón de esa persona y tiene misericordia, que en él, en su momento, ¿sí?, en su momento se revelará ante él y podrá ser salvo. Pero lo sabe el Señor. Mientras tanto, hasta aquí, digamos, va la enseñanza. Dice, no le vas a tirar las verdades del Evangelio, lo sagrado, nuestras perlas, a esas personas, porque la pueden pisotear. Nadie se salvó de la crítica, ni siquiera el Señor. El Señor fue criticado durante toda su vida. Cuando empezó a predicar a sus 33 años, fue criticado hasta su muerte. Todos lo criticaron a él. Le llamaron loco. Cuando él, por ejemplo, le dio la sanidad a un endemoniado, le dijeron que él venía de parte de Belcebú, ¿verdad? Los maestros de la ley y la élite judía lo criticó muy fuertemente y lo acusó de ser blasfemo. Y como no lo podían matar, entonces lo acusaron de ser el rey de los judíos, ¿sí?, que era una crítica que le hacían porque mal interpretaron sus palabras, porque necesitaban matarlo. Entonces se lo entregan a los romanos con base en juicios injustos, en críticas injustas. Entonces el Señor padeció la crítica durante toda su vida. Toda la redención
todo ese segmento de la redención, todo ese segmento del Evangelio que habla de la redención, está plagado de críticas contra Jesús. Entonces él sabía muy bien de lo que estaba hablando. Él era realmente muy consciente de lo que decía. ¿Para qué sirve todo esto, mis amigos? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es importante que la iglesia, nuestra iglesia, predique más sobre esto? ¿Por qué es una herramienta significativa, importante para nuestra vida? Yo quisiera finalizar con lo que podría ser una aplicación, algo práctico. Primero que todo, es importante que recordemos este pasaje, que lo memoricemos. Es algo muy útil. Los judíos eran muy sabios. Si ustedes van a Deuteronomio, ¿sí?, ustedes encontrarán que allí la ley les dice, ustedes deben recordar la palabra de Dios. Y si se les olvida, utilicen filacterias, escríbanlo en las paredes, repítaselo a sus hijos todos los días. Entonces es muy útil que tengamos la Biblia en la cabeza, este pasaje en la cabeza, en nuestro corazón, porque primero nos va a salvar de algo que el Señor aborrece. Nos va a salvar de ser hipócritas al criticar. Dios aborrece el hipócrita. Yo espero que nos haya quedado claro. Algo inclusive más utilitarista es que instalemos en nuestra conducta una alarma contra la crítica. No estamos en este mundo para andar criticando a la gente, para ser ligeros en la crítica. Solo cuando sea absolutamente necesario debemos acudir a ella. Porque si la usamos mal, de una manera hipócrita, podemos destruir al hermano, podemos destruir al amigo, podemos destruir aún nuestro hijo, ¿sí? Si nuestra crítica la hacemos sin compasión, estamos contra la ley de Dios, porque el Señor es compasivo con nosotros. Imagínense si nosotros no somos objetos de crítica para el Señor. Nos está salvando de hacer el ridículo, porque no hay algo más ridículo que un hombre critique a otro cuando practica los mismos errores. ¿Sí? Se puede imaginar los niños que son tan inteligentes, los jóvenes que son tan pilos, los jóvenes de hoy, cuando el papá les hace una crítica, ¿sí?, y el niño sabe que ellos hacen lo mismo, por respeto se quedan callados, pero mentalmente se la están contestando, estoy seguro, ¿verdad? Cuando nosotros criticamos a nuestros hermanos católicos, ¿no?, cuando nosotros les criticamos que son supremamente externos, que son ritualistas, ¿sí?, que se arriman a su culto sin la debida devoción, cuando nosotros llegamos a nuestro culto tarde, cuando nosotros no cantamos ni participamos de nuestro culto con devoción, ¿sí?, cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios con devoción, cuando nosotros no la ponemos en práctica, entonces ¿qué le criticamos? ¿Sí? Asumimos una postura hipócrita. Entonces, esta enseñanza es tan utilitarista, es tan práctica que nos salva del ridículo. Cuando nos toca ejercer la crítica, tengamos presente, de nuevo, que se devuelve con todo. La crítica se nos devuelve con todo. Mire, ¿sabe qué me pasa a mí? A mí cuando me critican, no sé si a ustedes, a mí me empieza a latir el corazón así, rápido. ¿No les pasa lo mismo? Cuando alguien lo critica, ¿verdad? Eso, los que somos de sangre tranquila, de efecto retardado, pero hay personas que no son así, que responden de una vez, ¿verdad? O van sacando el machete de una, ¿verdad? Entonces, mire, esto realmente es algo de mucha utilidad. Se vuelve con todo. Recordemos, ¿sí?, la alarma que debemos tener en la cabeza es que no somos los jueces, o sea, nosotros no podemos condenar a nadie, ¿sí? Nuestro estilo de vida no es ejemplar
¿Sí? Así quisiéramos, el juez es Dios, que condena a Dios. Y que la palabra de Dios es el criterio superior contra lo que se compara la conducta a criticar. O sea, el modelo no somos nosotros, la verdad se lo digo, ¿cierto? El modelo es Jesús, es Cristo y su palabra. Amén, amigos. Oremos para terminar. En el papelito, al final hay unas reflexiones para que ustedes, por favor, las lean.